Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de esta serie de entrevistas con expertos en ciberseguridad. Y bueno, hoy tenemos el placer de tener aquí a Marcos Sheckman. Creo que muchos lo conocen, es muy conocido en el área y ha dado bastantes conferencias desde hace ya varios años. Así que creo que incluso para muchos de nosotros es un referente en cómo deberíamos de hacer las cosas en ciberseguridad y que quisiéramos hacer también. Y bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista y por compartir este tiempo con nosotros y en especial quizá compartir tus experiencias. Y bueno, no sé si para comenzar quisieras compartirnos un poco cuál fue tu primer punto de contacto con ciberseguridad. ¿Cuándo fue donde te enteraste que existía? Y después, ¿cuándo fue que te enteraste que te gustó? Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Un verdadero placer el estar aquí contigo, con tu audiencia. Es una cosa muy chévere. Te he estado escuchando varias veces, entonces está muy padre estar por aquí. Y en segundo, híjole, eso es tema creo que ya viejo, ¿no? Ya estoy llegando a los 40 años ahora y ya eso es un tema un poco viejo. Me acuerdo, creo, la primera vez, mi padre compró una computadora, era una HP, una DX4, una 486 DX4, y en ese entonces pues tenía DR2. Entonces yo lo primero que hice fue, como cualquier niño pequeño, me enamoré de la computadora, las imágenes, todo. Y recuerdo claramente a mi señor padre diciendo, no la puedes tocar a menos de que la aprendas. Y entonces lo primero que hice fue agarrar el manual y leer, ¿no? Imagínate un niñito de unos 9 años empezando a leer un manual medio técnico y todo. Y empecé por ahí. Afortunadamente mi papá también, como estaba aprendiendo, no era que supiera computación y mucho menos, se lo ocupó para poder instalar AutoCAD, que en ese entonces te lo daban en los discos cada 8 días que salía en el puesto de revistas, básicamente. Entonces él estaba aprendiendo AutoCAD y compró un libro que se llamaba La Ley de Murphy para PCs. Y ese fue mi primer acercamiento a algo de seguridad, porque uno de los capítulos que tenía básicamente se enfrascaba precisamente en todo el concepto de virus, ¿no? Y ahí fue donde empezó mi conocimiento un poco lado, pues qué es un virus, ¿no? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Por qué funciona? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y de ahí, pues, como arranqué con todo lo que venía siendo DR2 y después de ahí tenías que empezar a hacer cosas con QBasic y demás cuestiones en la propia plataforma, pues se me hizo muy como natural el empezar a entender un poquito de programación, empezarme a meter hacia allá. Entonces, pues comencé todo del otro lado, ¿no? Por así decirlo, era meterme a los foros, en el IRC y empezar a entender un poquito también todo lo que venía siendo, pues cómo construirlo, cómo desarrollarlo. Tuve mi primer acercamiento con ensamblador y con C en esa época también. Entonces, igual empecé a meterme con todo. Y pues la ventaja que tuve es que mi papá pues cumplió su palabra, ¿no? Si yo aprendí a utilizar la computadora, me iba a dejar ahí. Así que digamos que ese fue mi primer acercamiento, fue por el otro lado, ¿no? Y el enterarte, cuando estás metido en los IRCs y todo, te empiezas a enterar de todo lo que están haciendo los demás, de todo lo que lograron hacer otros. Inclusive a veces cosas que eran tan simples como estabas en el mismo y te empezaban a botar de la computadora o del chat, básicamente del canal y todo. Y era algo que ¿no? Algo que siempre me movió fue ¿qué puede pasar eso? ¿Por qué se puede hacer aquello? Y es así como empecé a moverme un poquito, ¿no? Todo lo que tenía que ver con esa parte. Y ya de ahí, pues me seguí de largo. Realmente recuerdo haber desarrollado un pequeño virus, no nada grande, ¿no? Pero fue una de mis pininos y lo corrí en la escuela cuando estábamos en la secundaria, en el laboratorio que teníamos. En esa época, pues imagínate que no existía el concepto de vamos a ponerle firewall, ¿no? Que no era como muy normal que un chamaco de 12, 13 años hiciera algo de eso, ¿no? Y no había como que el internet, ¿no? También muy importante, o sea, imagínate que te estoy hablando de que eso fue hace alrededor de 20 años, no era como que estos laboratorios tuvieran internet tampoco, ¿no? Era solamente una LAN plana completamente. Y ahí corrí mi primer virus, ¿no? Lo que había desarrollado corría sobre NetBEUI y no hacía otra cosa más que infectar pues básicamente el sistema, ¿no? Y conectar y ya no te dejaba hacer absolutamente nada, ¿no? Nada fancy realmente, ¿no? Pero eso era todo. Ahí fue como que donde arranqué, porque es como esas pequeñas victorias que vas teniendo, ¿no? Es pude hacer esto, check, ¿no?
y sigo avanzando. Y esto otro, check. Y básicamente de ahí me empecé a mover directamente. Y después, bueno, una vez que ya, digamos, muy joven, aprendiste este tipo de cosas, incluso creo que hay personas que llegan a la universidad y probablemente no tienen esas mismas bases. ¿Cómo fue decidir qué estudiar, a dónde irte? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, fíjate que yo desde que conocí la computadora me enamoré de la computadora, ¿no? Cuando yo vi el concepto del poderle decir a la computadora lo que quería que hiciera y la misma me respondía con ello, ¿no? Y la única persona que podía estar equivocado o que podía regarla al respecto era yo, me gustó mucho eso, ¿no? Porque sentía que era como tener tu asistente, tu esclavo personal, ¿no? Tú le decías qué hacer y lo hacía directamente. Entonces yo desde muy corta edad, desde que conocí eso, decidí siempre quererme ir hacia computación. Originalmente, pues era todo el tema de programación directamente, ¿no? Todo lo que tenía que ver con programación. Sin embargo, por cosas de la vida, pues no pasó de esa manera. Por ejemplo, yo estaba muy metido en el tema open source. En su momento, cuando estaba en la, pues de hecho en la universidad y todo, estaba súper metido con todo el concepto open source, iba a todos los frisoles, metidísimo con Linux. De hecho, yo pues compilaba para el WinModem, ¿no? En esa época, de nuevo, no existía el DSL, ASL, nada de eso, todo era por modem, ¿no? Y en Linux no es como ahora que Ubuntu te lo facilita, o Alma Linux, o cosas por el estilo. Esa no había más, ¿no? Era duro. Entonces, pues un Gentoo, un Debian, ahí empezar a meter, compilar el kernel para que pueda funcionar el WinModem y demás. Entonces me gustó tanto esa parte que mi primera instancia cuando estaba en la universidad y que empecé a trabajar y estudiar al mismo tiempo fue, pues quiero hacer algo de Linux. Entonces entré a una consultora que básicamente hacía todo este concepto del tema de Linux, y ahí me tocó darle un curso a una de autobuses que se llama Estrella Blanca. Y cuando le doy el curso de Linux a esta empresa, porque esta empresa estaba moviéndose hacia el tema open source por un tema de costos también, ¿no? Porque la mayoría de sus cosas era IBM, entonces ya IBM de por sí bastante caro, ¿no? Entonces ya lo demás era como, bueno, lo que no es IBM, mejor vamos a ponerlo open source. Entonces ya me metí ahí y les di el curso, y lo que ellos me dijeron fue, no, pues vente a trabajar mejor con nosotros. Y pues realmente imagínate que cuando yo empiezo a trabajar en esta pequeña consultora, pues estaba ganando alrededor de 3,000 pesos, ¿no? al mes, menos impuestos y demás, ¿no? Y por un tiempo de medio tiempo que empezaba a las 8 y acababa a las 4, ¿no? Entonces te imaginas que de pronto llega esta otra empresa y me dice, te voy a dar 12. Pues te abre los ojos y dices, bueno, pues sí me voy, ¿no? Me fui para allá, y allá más que nada yo estaba del lado de redes y seguridad, ¿no? Yo era la parte de todo el tema de firewalling, toda la parte de recibir las alertas de lo que pasaba en los IDS que teníamos que empezar a implementar, un poquito empezar a meter, fue mi primer acercamiento, por ejemplo, con el tema del blue teaming, todo lo que tenía que ver con la parte de Alien Vault, ¿no? En ese entonces, que era como una instancia de poder empezar a validar alertas y pequeños pininos en ese tenor directamente. Y de ahí, pues, realmente seguridad siempre me gustó mucho, ¿no? Yo, a pesar de trabajar ahí en Estrella Blanca, yo seguía respondiendo muchas cosas en términos pues, de las comunidades de software libre. Particularmente participaba mucho en una extinta ya que se llama esdebian.org. Y en aquella, pues, conocí mucho a gente que se enfocaba muy tesa, muy buena en todo lo que era seguridad. Y ahí conocí, pues, varios proyectos como GR Security, ¿no? Y pues empecé a hacerme y meterme dentro de ello, ¿no? De hecho, en algún momento hice hasta un parche para el sistema Linux que involucraba GR Security Packs, ¿no? Y vServer dentro del mismo, como para poder proteger los equipos y demás cuestiones. Ya te estoy hablando, eso era kernel 2.4, 2.6, ¿no? Viejo el tema. Entonces, siempre seguridad, desde ahí me empezó como que a alinear mucho, ¿no? Y como tenía todo el concepto, creo que ese es uno de los temas, llámalo suerte si lo quieres ver así, todo el concepto que traía yo de redes por la empresa en la que trabajaba de, pues básicamente, autobuses. La parte de programación que fue como lo que veíamos en la escuela, SCOM, ¿no? Eso era lo que realmente más te metían, realmente, ¿no? Desde el diseño de sistemas y cosas por el estilo. Cuando yo estuve ahí, seguridad era una pequeña materia y era básicamente criptografía lo que veías en esa materia. Entonces, no era como seguridad per se, ¿no? Era más la parte académica de algoritmos de encriptación que otra cosa realmente. Entonces, todo eso, pues, me ayudó mucho como para decir, no, seguridad es lo que quiero.
y se me abre una oportunidad con Oracle para participar en la parte de control de accesos, que ya era como la contraparte. Si te das cuenta, hasta este punto, todo lo que yo vengo es la parte completamente técnica, ¿no? Puedo desarrollar un virus, puedo explotar algo, sé cómo funciona, lo puedo hacer. Pero pues esto en el mundo real es muy divertido, definitivamente, ¿no? Para todo lo que los hemos experimentado es algo muy divertido, pero en el mundo real no es algo que dura, ¿no? A menos de que te dediques a red teaming completamente, ¿no? Que ya es otro mundo aparte. Entonces, en Oracle me da la oportunidad de meterme a la otra parte, que es entender a los clientes, todo este concepto, y es ahí donde pues ya se empieza a formar todo mi concepto de combinar la parte de seguridad pues con lo que el cliente necesite y el bajar las expectativas o las necesidades a ellos directamente. Y durante tu formación en SCOM, digo, hay muchas personas que quizá nos escuchan que ahorita están estudiando en SCOM. Digamos, ¿qué dirección seguiste para mantenerte en seguridad? Como bien dices, no habían tantas materias, probablemente ahora hay más movimiento. En ese tiempo, ¿cómo lo hacías? ¿Estudiabas y aparte te metías a jugar con ciberseguridad? ¿O cómo explorabas ese mundo? Siempre leyendo y jugando y rompiendo, ¿no? O sea, creo que uno de los temas es no tener miedo a romper, y ahora es mucho más fácil, ¿no? En esa época también el concepto de máquinas virtuales empezaba, teníamos quizás el concepto de los CH-roots, ¿no? Dentro de Linux, como para poder empezar a hacer cositas, pero siempre es el tema del sin temor a romperlo, ¿no? O sea, no había más, es la realidad. Hoy en día quizás desconozco, ¿no? Yo te estoy hablando, imagínate, yo empecé a estudiar hace más de 20 años, 22 años, yo soy generación 2003-2007. Entonces, en esa época, pues no es como que existiera un concepto mucho. Y hoy en día quizás exista seguridad, pero estoy seguro que no te enseñan el concepto de cómo romperlo, de por qué puede funcionar un exploit, cómo puede funcionar. ¿Por qué? Pues porque al final es un arma de doble filo, ¿no? Te puede enseñar como para protegerte, como para también hacer cosas malas, ¿no? Es la realidad de las cosas. Entonces, la única forma realmente es perderle el miedo a romper, ¿no? Eso no pasa más de que siempre y cuando rompas algo tuyo. Ya cuando te empiezas a meter en algo que te puede ingerir un tema legal, bueno, ya hay que tener ahí otro tipo de cuestiones, pero sin temor, ¿no? Y en ese entonces para mí era eso, lo voy a hacer y lo que tenga que pasar, ¿no? Y se rompió y pues vuelvo a formatear y empezar de cero, ¿no? Y pum. O sea, por ejemplo, cuando empiezas a construir un pequeño virus o algo por el estilo, un rootkit, que en algún momento me metí a ello, la única forma que tú sabes que está funcionando es porque lo estás ejecutando ahí y dices, chin, ya no sirve, ya te empezar. Y básicamente es eso. Entonces, creo yo que el primer punto es, si alguien se quiere involucrar en esto, tiene que saber que primero es constante, es un cambio constante, ¿no? No se le llama Zero Day por nada, ¿no? Entonces es algo que aparece. No existía ayer, punto, ¿no? O si existía, no lo habían descubierto todavía. Entonces, es un tema que está cambiando constantemente. Por lo tanto, los que están interesados en meterse aquí tienen que acostumbrarse pues realmente a meterse de fondo, a leer todos los días lo que está ocurriendo, a hacer pruebas todo el tiempo, etcétera, etcétera. No es como un conocimiento de, ya lo aprendí ayer, ya para toda la vida, ya. Muchas de las cosas, por ejemplo, hoy en día que manejamos ya son muy diferentes o hasta cierto punto diferentes. En mi época le llamábamos brute force attack, hoy creo que ya es password spray, user spray, cosas por el estilo, que al final referencian lo mismo, pero ya más dedicado, ¿no? Entonces, es eso, uno tiene que seguir en constante evolución, así que lo que yo diría es, seguramente existirán cosas más, pero lo más importante es leer y jugar, ¿no? Y la práctica es la que siempre hace al maestro en todo, definitivamente. Una vez que egresas de SCOM, ¿cómo decides qué hacer? Creo que también hay muchas personas que están por egresar y no saben si irse a una empresa o estudiar una maestría o intentar poner su propia empresa, que también es algo que has hecho. ¿Cómo decides qué hacer? ¿Ya tenías un camino definido o cómo fue esto? No tenía un camino definido, ocurrieron muchas cosas como en ese inter realmente, ¿no? Yo empiezo a trabajar y estudiar por necesidad, ¿no? Como creo que como una gran mayoría de nosotros es como por el tema necesidad. Después, lo único que yo sabía en ese entonces era una mentalidad muy software libre, ¿no? Quiero irme hacia el software libre. Después, por supuesto, hay una parte
en donde, te digo, la empresa de autobuses me agarra como a billetazos, que para mí eran billetazos en esa época, ¿no? De 3,000 a 12,000 pesos, una diferencia muy amplia. Entonces digo, pues sí me puedo mover hacia allá, ¿no? Si bien en un principio siempre quise entrar como de desarrollador, al final lo que fue ocurriendo en mi área fue que las mismas circunstancias me fueron llevando por otro tema, ¿no? Todo lo que tenía que ver con redes, todo lo que tenía que ver con seguridad un poco inicial, ¿no? Todo lo que tenía que ver con implementaciones y demás cuestiones donde la programación no era precisamente lo más importante, sino una herramienta más para mi día a día. Entonces, el cómo me fui orientando, cómo lo fui decidiendo, básicamente se me fue dando un poco más hacia allá. Yo era algo que tenía certero realmente, lo único que yo tenía certero es que quería saber cosas de software libre y seguridad. Era lo único que en mi cabeza rondaba realmente. El software libre por todo el concepto inicial que pues fue donde yo salí directamente, y seguridad porque era lo que yo venía haciendo de tiempo atrás, pero del otro lado, ¿no? Como en el lado escondido, como el qué chévere se ve, como el cierto tipo de estatus. Imagínate que cuando eres joven ese es el estatus que te llena directamente. Y básicamente de ahí arranqué y de ahí lo moví. Lo que me orilló después a poder decir voy a montar una empresa o no, muchas cosas tienen que ver con, pues básicamente el entender de dónde venimos cada uno de nosotros y dónde estamos parados. Yo siempre quise montar una empresa, pero pues las circunstancias no eran para mí, ¿no? Yo no tenía ni contactos, a veces uno no tiene las ideas, ¿no? Realmente para empezar. Entonces, una vez más creo que tuve suerte, si lo ves así hasta cierto punto, en el que pude conocer un conocido, valga la redundancia, que en paz descanse, ¿no? Y en su momento, pues básicamente él lo que me dijo, y creo que esto es algo que se lo puedo recomendar a todos, que es algo súper chévere, escribe tus metas a corto, mediano y largo plazo. 1 año, 5 años, 10 y 15 años. Escríbelas. Y quizás se escucha medio hippie el concepto, si lo quieres ver así o demás, pero el escribir provoca algo, o siento yo que te genera algo en la cabeza, en la cual tu cerebro se enfoca hacia eso que tú empezaste a poner. Entonces empiezas a tomar de cierta medida decisiones muy orientadas hacia eso que tú estabas buscando directamente, ¿no? Los temas que yo había puesto, por ejemplo, es yo sí quiero montar una empresa. Yo quiero que mis padres puedan dejar de trabajar. Eso implica pues tener que buscar dinero para poderlo lograr ese punto, ¿no? Yo quiero pues poder tener un auto en su momento de lujo, ¿no? Yo quiero tener una casa previo a poder tener un hijo o tener una familia. ¿Por qué? Por las carencias previas que eventualmente pude haber tenido. Y de cierta manera se me fueron dando las cosas poco a poco, ¿no? O sea, conforme empiezas a conocer gente, muchas veces es el hecho, definitivamente lo más importante es que tú des lo mejor de ti, ¿no? Hoy en día estamos muy en el concepto del haz lo mínimo necesario, y eso funciona a corto plazo, porque es fácil. Pero para poder sobresalir un poco más o salir de ese tema, te toca hacer un poco más allá. Y básicamente fue eso lo que me fue orillando. Al empezar a agarrar empresas, de pronto empiezo a agarrar ideas de esto hace falta en el mundo, esto es lo que hace falta, esto es lo que se necesita. Y entonces, pues como nadie lo cubre en ese momento, pues podemos montar una empresa para cubrir esa necesidad puntual, ¿no? Y esa necesidad puntual en su momento, cuando yo arranqué, era todo el concepto de movilidad, de dispositivos móviles. Las iPad acababan de salir, ¿no? Los celulares empezaban a tener un poco más de capacidad, gracias también al iPhone hasta cierto punto. Android empezaba a sobrevaluarse también, etcétera. Y con todo ello, pues la parte de seguridad informática que iba asociada, porque al exponer cualquier aplicación ya al bring your own device, ¿no? Que era el concepto de cualquiera puede venirlo y traerlo, pues ya empezaba a exponerte un poco más allá, ¿no? Y de ahí surge también el concepto de vamos a montar la empresa también en su momento, y como algo que pues sigue también por ahí de cierto modo. Ya, y bueno, una vez que decides montar tu empresa, ¿cómo decides quién es tu equipo, con quién te juntas, cómo lo vas a iniciar, quiénes van a ser tus clientes? Todas esas cosas que de pronto muchos comienzan a investigar y dicen, no, es que necesito quizá a alguien con experiencia en tal cosa, o incluso poner de mi propio dinero. ¿Cómo fue este inicio para ti?
Fue complicado, definitivamente poner de tu propio dinero es algo que toca hacer, ¿no? Sobre todo creo que en México y me atrevo a decir en Latinoamérica no es como que una pequeña empresa le den dinero nada más por existir y definitivamente cuando tú haces un contrato con alguien más no te van a pagar de manera adelantada, ¿no? Muchas veces las empresas, sobre todo empresas grandes, te van a decir sí te pago a 90 días, a 180 días, ¿no? Entonces eso significa que durante ese tiempo tienes que tener alguna manera de mantenerte. ¿Cómo surge? Realmente es a través de mi tema. Yo tenía amigos que venían desde la prepa conmigo y que eran muy buenos amigos, ¿no? Eric Ramírez se llama uno de ellos, es amigo de toda la vida realmente hoy en día. Y con él pues hicimos como muy buena amiga. Después empezamos a trabajar juntos y trajimos a 2 amigos más que venían de la universidad, Gerson Rodrigo. Entonces, la mancuerna que hicimos laborando fue muy buena. O sea, muy buena en el sentido de que podía confiar plenamente en ellos, ¿no? Yo sabía que si yo la regaba, ellos iban a poderme apoyar directamente en ese tenor. O sea, existía esa confianza, ese círculo de confianza entre nosotros para poderlo tener. Y después esta persona, Enrique, llega, se une a nuestro equipo, él como un project manager de un proyecto muy grande que estábamos haciendo para un banco en México. Y entonces, pues entre todos, cuando surge la idea de poder hacer la empresa, yo me reúno con ellos y les digo, miren, esta idea surgió como de hacer la empresa, tenemos esta posibilidad de hacer este tipo de aplicaciones móviles para esta organización que es una afianzadora y pues me gustaría hacerlo con ustedes. ¿Por qué? Por la confianza, ¿no? En mucho sentido fue realmente la confianza. Yo no me preocupé tanto en conseguir gente de conocimiento, realmente el conocimiento no lo teníamos, era un tema nuevo todo el concepto de movilidad, no teníamos el conocimiento, no teníamos nada, pero para mí era la confianza, era un tema de que yo sabía que ellos no me iban a dejar caer, pero al mismo tiempo yo no los iba a dejar caer a ellos. Entonces, eso fue de primera instancia. ¿Qué es lo primero que sigue? Es encontrar gente que te pueda ayudar. Ahora, definitivamente, tú le tienes que pagar a esa gente. Incluso si a ti te van a pagar en 180 días, tú no les puedes pagar a ellos en 180 días. Les tienes que pagar en el momento, ¿no? Porque es lo que hacemos los que trabajamos para una empresa. Tú esperas que te paguen a los 15 días, a los 30, según tu contrato. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Decidimos mantener un trabajo, ¿no?, en el cual pues durante 8 horas estamos trabajando de manera normal y después de esas 8 horas pues nos dedicamos a la empresa. Y con el salario que juntamos todos, pues ponemos nuestro salario, lo necesario, la mitad del 70%, para poderle pagar a todos los que estaban trabajando con nosotros. Y es así como la empresa empezó a salir a flote un poco, ¿no? Realmente. No quisiera decir que eso es el común denominador. Yo conozco historias de quienes lo hacen de manera diferente, pero particularmente en el caso de nosotros, eso fue. Yo, debido a esa experiencia, puedo decir que lo más importante cuando fundas una empresa es la confianza con tu equipo. Porque, pues, son tus socios, ¿no? Entonces tienes que confiar que lo que ellos van a hacer es correcto. No puedes controlarlo tú porque no puedes controlar todo. Entonces, tienes que esperar que con quienes te estás juntando, pues existe esta confianza en el que, literal, ¿no? Como cuando te cruzas de brazos y te echas para atrás, que te van a atrapar. No hay más. Ya, y algo curioso que mencionas es que comenzaron ofreciendo servicios un poco más en el lado móvil. Sin embargo, sabías que te gustaba seguridad. ¿Cómo fue comenzar por la necesidad que identificaste y no por algo que te gustaba? Y después, ¿cómo lo uniste, no? Pues también fue necesidad un poco, ¿no? Todo surge por este concepto, pero yo nunca dejé de ver el tema de seguridad. En esa época, cuando empezamos a crear la empresa, yo empiezo pues particularmente a dar conferencias, participo en los primeros BugCon, ¿no?, que se están dando, empiezo a dar conferencias en la UNAM también. O sea, yo me sigo dedicando a todo el concepto de seguridad directamente porque es algo que me llenaba, ¿no? Entonces, mis días eran básicamente, tenía mi horario laboral, después tenía el horario de la empresa y los fines de semana pues lo dedicaba a mis temas de interés de seguridad y así lo iba manejando. El 12 de mayo del 2012, lo tengo muy presente, recibo una llamada media fatídica, ¿no? El que funcionaba como nuestro director general, pues fallece de un paro cardíaco fulminante. Entonces, en ese momento, cuando tú tienes a alguien que se encarga de toda la parte administrativa, política y demás,
tú vives en tu mundo, ¿no? Yo era la parte técnica, siempre he sido muy técnico y es en lo que estoy. Cuando él fallece, pues él llevaba todas las relaciones, él conocía más clientes, él conocía todo el tema. Nosotros no, ninguno de nosotros, éramos chamacos de 24 o 25 años en ese entonces, no había algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede directamente con ese punto? Cuando fallece él, entre todos nos reunimos, pues básicamente al siguiente día en su funeral, y decidimos pues tomar las riendas. Y en ese tenor me conceden a mí el tema de pues tú dale forma a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, piensa en el punto en el que yo estoy con un tema que yo no conozco jamás, ¿no? Que es manejar una empresa. No tengo contactos más allá del tema técnico, pero hay algo que yo sé, es seguridad. Entonces digo, bueno, con lo poco que sé, vamos a meternos a seguridad. Vamos a iniciar con todo el concepto de seguridad. Y por eso es que viene ese punto, ¿no? O sea, quizás lo que te podría decir en ese tema como de experiencia es, uno no tiene que pegarse a querer siempre realizar de manera inicial tu sueño con lo que tú quieres, sino con lo que puedes. Y a partir de ahí empezarte a mover, pero nunca dejarlo, ¿no? Entonces fue así como seguridad permaneció y pues empezó a crecer como una unidad de negocio directamente. Ya, y bueno, con base en lo que comentas, creo que después viene otro gran cambio, que es, siempre te ha gustado la parte técnica, específicamente seguridad. Después viene esta parte un poco más de negocios, de interactuar con clientes, de ventas. ¿Cómo fue el ir a esa área? ¿Te interesó? ¿Regresaste a lo técnico? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues inicialmente estuvo bien, ¿no? Pero yo creo que hay quienes nos gusta hacer cosas y cosas no, ¿no? Durante un tiempo, hasta el 2016 más o menos, fue completamente enfocada la vida hacia ese punto, pero yo sentía que algo me faltaba, ¿no? Cuando tú ya estás tan enfocado en una parte tan administrativa, tan enfocado a ventas, empiezas sí o sí a tener que dejar algunas cosas. Por mucho que sea seguridad, empiezas a dejar una parte técnica. Y mi core siempre ha sido técnico, ¿no? Mi corazón siempre ha vivido en la parte técnica, no hay más, esa es la realidad. O sea, soy ingeniero de hueso colorado, no lo pude dejar. Entonces, busco algo que me pueda llenar ambas fases, si lo quieres ver así, ambas partes, que también de cierto modo pueda apoyar a donde estoy y todo eso, y se abre una oportunidad para entrar como arquitecto de soluciones o preventa en una empresa de 100. Entonces, decido aplicar a la misma. La empresa realmente yo la veo pues muy fortalecida, siento que yo no soy un eje vertical dentro de la misma que lo tenga que hacer. Mis socios, como te digo, el hecho de tener esa confianza, yo veo que ellos pueden tener mucho más valor que lo que yo puedo aportar realmente. Entonces yo decido dar este salto y decir, pues, ¿sabes qué? Está muy chévere tener una empresa, ¿no? Creo que es el sueño de muchos, pero a mí me gusta mucho esta parte técnica, no hay más, ¿no? Eso es lo que me guía mi corazón en ese tenor. Entonces se abre ese punto. Y la parte de preventa me gustó mucho porque combina ambos mundos, ¿no? De hecho, te permite empezar a tomar. El día de mañana yo creo que puedo regresar y hacer un mucho mejor trabajo dentro de una organización o dentro de una empresa propia por lo mismo, porque te permite empezar a tomar cosas que tú normalmente no ves. Desde la parte técnica tú crees que todo tiene que ser cuadrado como es, pero en el negocio no funciona así, ¿no? ¿Por qué? Porque si no el negocio no avanza. Y por el otro lado, en el tema de negocio, pues te aprende, ¿no? Cuando estás en el tema de preventa, aprendes a entender mejor a la otra parte, entender mejor sus necesidades, entender mejor cómo preguntar esas necesidades también de primera instancia. Entonces, me ayuda a complementar, por así decirlo, lo que viene siendo mi formación profesional en ese tenor, y es como hacia donde me voy. Y eso me acerca también a muchas otras cosas, ¿no? Cosas que jamás me hubiera logrado acercar. Tuve la oportunidad de implementar un CIEM pues básicamente en un escuadrón militar para proteger la protección, pues básicamente de un país en el sur, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor de otra manera no me hubiera podido acercar, pero que me dio hoy en día bases y que hoy en día ya puedo estar al lado de eso. Me dio la oportunidad de acercarme a ambientes SCADA, por ejemplo, ambientes de ICS directamente de manera completa, de poder no solamente validar el tema de pen testing, sino también poderme meter del otro lado, cómo proteger ese tipo de arquitecturas que son tan viejas, ¿no? Que a lo mejor nos da miedo tocar, etc.
y que son cosas que no necesariamente me pude haber dado. Entonces, es como que se cambia eso, pero es mucho por lo que te comento, no perdí esa visión pues es lo que me gusta, no me quedé en el está bien por aquí, sino mucho en es lo que me gusta y lo voy a perseguir hasta ese punto. Ya, y bueno, actualmente eres arquitecto de soluciones. Creo que para este tipo de perfiles necesitas muchas cosas que ya mencionaste, has aprendido a través del tiempo. ¿Cómo fue que llegaste a esta posición actualmente? Digamos, bueno, realmente no sé si lo haces, pero por lo que entiendo es un punto donde puedes llegar a unir tanto la parte técnica como la parte que ya aprendiste de hablar con el cliente, entender necesidades, este balance, ¿no? Pues mira, mucho ha sido dos cosas, ¿no? Uno ha sido definitivamente la práctica, el echar a perder definitivamente, las primeras veces la regué, no hay más, ¿no? Es el tema. La otra parte ha sido aprender a escuchar. Uno como ingeniero siempre tiene esa parte del meterte luego a hablar porque yo voy a tener la razón directamente. Sin embargo, cuando ya estás hablando del lado del cliente, pues tienes que dejar que él hable, porque una de las cosas que he aprendido en este mundo hoy en día es que el valor es subjetivo, ¿no? Lo que para ti puede ser algo increíblemente valioso, lo mejor, para la otra parte puede ser un ¿no? ¿Cuál es el tema directamente? Y la única forma de poder entonces tú entregar valor en esa área o en ese punto, no hay más que escuchando, escucha activa completamente. Entonces fue tener que aprender a escuchar. El tema de aprender a escuchar es que es muy difícil, porque aprender a escuchar implica aprender a quedarte callado, ¿no? Implica aprender a ser empático con la otra parte, implica aprender a ponerte dentro de sus pies o dentro de su punto para poder tratar de entender esa parte, porque normalmente uno como ingeniero dice, es que es sentido común. El problema es que el sentido común es el menos común de todos porque es común con base a tu experiencia, nada más, ¿no? Y tu experiencia es única, ¿no? La tuya es muy diferente de la mía definitivamente y que la de cualquier otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese tenor? Decido que necesito armas adicionales, entonces empiezo a leer otro tipo de libros y convierto mis días o mis años, si lo quieres ver así, ¿no? Alrededor del año, mis lecturas empiezan a volver en lectura técnica para poder satisfacer esa necesidad del corazón de sigo aprendiendo. Una lectura básicamente que tenga que ver con algo que me pueda ayudar. Entonces hay muchos libros, por ejemplo, Simon Sinek es un autor que recomiendo muchísimo, tiene uno particularmente que se llama, bueno, dos en general, que es Golden Circle y El Juego Infinito, una joya, ¿no? Para poder entender la parte de negocios, para poder entender cómo funciona todo eso, entenderlo. Después también viene, por ejemplo, algunos otros como puede ser The Secret Sauce, que te enseña a hablar, a dirigirte, a definir un proyecto, a definir una exposición que tú vas dando y del mismo modelo para poder empezar a aprender directamente, ¿no? Y otros, por ejemplo, que a lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero que te ayudan a hacer un poquito de mindfulness al respecto cuando estás con el cliente, como por ejemplo el sutil arte de que te importa un carajo, ¿no? Y eso no te metas, o sea, solamente escúchalo completamente, pero tú no vayas más allá, no te metas. Y todo eso me empezó a ayudar mucho para que cuando estoy hablando ahora ya con los clientes directamente, pues los escuche, ¿no? Porque al final, como seres humanos, lo que nosotros queremos es que nos escuchen. Y cuando tú logras hacer eso, escucharlos, y les puedes proponer cosas que realmente les ayudan para satisfacer esa necesidad que ellos, que puede ser una necesidad muy tonta para uno, pero para ellos es un dolor hoy en día. Cuando tú logras satisfacer ese punto, puedes meter lo que sea en ese momento. ¿Por qué? Porque ya lograste culminar esa necesidad, ese dolor que tiene, ya lo solventaste, por lo tanto él puede avanzar en otra cosa. Oh, qué interesante. Creo que mencionas bastantes cosas que tienen que ver también un poco con lo emocional, con incluso lo cultural. Como dices, creo que como estudiantes o egresados de ingeniería siempre tendemos a el mismo tipo de cosas y probablemente, bueno, yo ahora, por ejemplo, ahora que lo mencionas y estoy aquí en Japón y veo cómo se comportan, sí hay mucha diferencia cultural que desde niños quizá adoptamos, ¿no? Por ejemplo, aquí probablemente, incluso como extranjeros, tenemos ciertas bromas en donde
sabemos que el japonés, cuando no le interesa qué estás diciendo, siempre te va a decir, es verdad, qué bien, como de, sí, lo sabía. Pero en realidad nunca se va a meter, como bien decías, ¿no? Y es básicamente, no me interesa, termina de hablar y nos vamos. Y digo, esta parte es cultural aquí. Probablemente en México no tenemos algo como sociedad, no está marcado al menos de esa manera. Creo que normalmente decimos lo que queremos decir, expresamos lo que sentimos. Creo que tendemos mucho a eso. En tu caso, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo has manejado y no nada más de tu parte, el que a veces quieras expresar algo y que ahora entiendas que no necesariamente tienes que decirlo en ese momento, sino al revés, cuando alguien te dice cosas que meramente viene de su opinión personal o de su enojo en el momento o de su emoción porque, yo qué sé, su gato se murió en la mañana y en ese momento quiere hablar de otras cosas. ¿Cómo has manejado esto para llevar como un buen balance con tus clientes? Mira, va a parecer chiste, pero una de las cosas que me ayudó fueron dos cosas, ¿no? Uno, definitivamente este libro del arte que te importe, el sutil arte que te importa un carajo, me abrió mucho los ojos en ese tenor, ¿no? La gente habla, dice y demás, no debe importar. Pero el otro punto sí es todo este concepto que se hizo muy viral en algún momento, que era el tema mindfulness, ¿no? Como de muy hippie, si lo quieres ver así, pero que ayuda, ¿no? Por ejemplo, parte de mi rutina es, yo medito 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ahora, no creas que es una meditación de Buda, no, y no me estoy burlando ni mucho menos, sino simplemente en esa exageración. Mi meditación es 10 minutos en la mañana, 7 minutos en la noche, con una meditación guiada, una de estas aplicaciones que existen directamente, y eso es lo que yo hago, per se. Y mucho de lo que eso te ayuda, tanto estarlo haciendo todos los días de manera constante en esa disciplina, te ayuda a que tú empieces a controlarte de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te dice, o al menos estas meditaciones que yo estoy dando, es básicamente, ¿sabes qué? Estás en este momento, ¿no? O sea, escuchas al gato, estás en este momento, ¿no? Que te está picando algo o te estás pensando en que se te olvidó hacer algo, olvídate de eso, regresa, ¿no? Si apunta, sabes que si tengo que hacer tal cosa, pero regresa a este momento. Eso, de cierta manera, es como memoria muscular. Al final, el cerebro es un músculo, ¿no? Entonces, esa memoria muscular que la vas haciendo. Cuando llego con un cliente que también tiene ese tipo de detalles, es el mismo punto del estoy en este momento, ¿no? El cliente está molesto, está todo, es él, ¿no? Su molestia no me impacta a mí, o sea, él me podrá decir todo lo que me pueda decir, me puede decir eres un imbécil, eres un tonto, todo lo que tú quieras y mandes, pero esa parte de él no se ve reflejada conmigo porque es básicamente es un eres tú, ¿no? Entonces, como dice el libro, me importa un carajo, ¿no? Lo que me vas a decir no me importa. Entonces, eso te ayuda un poquito a defenderte. No significa que soy una persona zen. Quienes me conocen saben que soy muy iracundo, muy enojón y todo. Simplemente me ayudó a, pues básicamente, hacer ese límite entre ese tipo de cuestiones y la vida, ¿no? Ya después, cuando salgo de todo eso, puedo estar con mi esposa, puedo estar con mis amigos platicando y si decirles, qué bestia es, ¿no? O qué molesto, o etcétera, etcétera, y lo ventilas. Pero no hago que sea un tema que me quite toda la vida, ¿no? No hago que sea un tema que me esté arrastrando, no hago que sea un tema que sea constante directamente, porque al final otra cosa que uno aprende con el tiempo, ¿no? Conforme pasan los años, pues es que el tiempo es finito. Entonces, si tú te involucras en estar enojado todo el tiempo, a veces pierdes esos pequeños flashes, ¿no? que ocurren durante la vida, ¿no? Y que son cosas que pierden esa trivialidad, ¿no? Y de hecho, como un paréntesis enorme, hay una película que me encanta que habla mucho de eso, se llama, no me acuerdo cómo, pero espero que llegue pronto para que les pueda decir cómo se llama esa película directamente, pero me fascina, ¿no? Y es de una persona que puede, una familia de hombres nada más, que pueden viajar al pasado cuando se meten en un cuarto oscuro, pero no pueden cambiar en sí per se, ¿no? Porque si no, ciertas cosas ocurren. Entonces,
es algo muy, muy chévere y va por ahí, ¿no? O sea, al final el tema de la película, al final central es eso, es disfruta el momento, el día a día, como va pasando, porque un minuto que te enoje no te debe quitar del siguiente que puedas disfrutar una rica comida, ¿no? Que muchas veces es ese placer, ¿no? Y me imagino tú lo habrás visto, en Japón lo tiene muy definido, ¿no? Como ese de la cultura, por ejemplo, la cultura del té y todo eso que dices, ¿por qué tardan tanto? Es ese placer del disfrute de hacerlo, ¿no? Más allá por encima de... Oh, qué interesante. Sí, creo que, bueno, has mencionado muchas cosas que probablemente, bueno, a veces lo damos por hecho o hay veces que sabemos que existe y decimos, no, pero suena como muy, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, la parte de la meditación. Yo he hablado con muchas personas sobre esta parte de la meditación, cómo podría ayudarte. Y normalmente sienten, no sé, como vergüenza o yo qué sé, ¿no? Incluso la parte de ir con un psicólogo, creo que probablemente actualmente ha cambiado un poco, pero creo que también mucha gente siente o sentía vergüenza hablar de estos temas o contar que va con un psicólogo o que hace meditación, por ejemplo, creen que son cosas como de monjes y no, no sé, como de ficción probablemente, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿cómo has ido adoptando esas nuevas ideas? ¿Normalmente eres muy abierto a aceptar nuevas ideas o si intentas como ingeniero, probablemente siempre intentas encontrar una justificación, el probarlo, el decir, bueno, lo voy a probar y si me funciona, te diré. ¿Cómo eres en este sentido? No te quiero mentir, yo empecé siendo muy cerrado, yo siempre decía que era muy cuadrado, ¿no? No había forma, me gustan las cosas como son. Hay muchas cosas que al día de hoy no cambian, por ejemplo, la ropa negra sigue siendo mi hit. Tú me dices, te voy a poner ropa de color claro, híjole, no hay forma. Entonces, hay muchas cosas que todavía no pasan en ese tenor, pero algunas otras, pues ha sido tema de poderlo validar, ¿no? Creo que hasta cierto punto uno tiene que ser suficientemente humilde para decir, me equivoqué, y está bien equivocarse, realmente. Si tú te das cuenta a lo largo de la historia, inclusive no solamente del humano, sino de uno mismo, la única forma en la que uno fue aprendiendo es equivocándose. No tenía que ir por acá, tenía que ir por allá. Entonces, el aceptar que uno se equivoca, que eso es bien difícil, ¿no? No me malinterpreten. El ego es una cosa dura, ¿no? Al ego no le gusta equivocarse porque es el qué dirán los demás. Entonces, la primera parte es eso, es aprender a decir, sí me equivoqué, sí estoy mal, sí la regué, ¿no? Y cuando uno aprende a controlar ese pequeño ego, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo, poco a poco lo fui tratando de controlar. No te diré que fue inmediato, quizás esto tenga 7 años, 6 años, ¿no? Que pude por fin más o menos controlarlo. Entonces me fui abriendo un poco más a ideas, ¿no? Yo creí exactamente lo mismo. Lo que tú dices de la meditación el monje tibetano lo hace, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Después, cuando empiezo a ver este tema como de hábitos atómicos, por ejemplo, este pequeño libro que empiezo a leer y que te dice eso, digo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y lo empiezo a hacer 1, 2, 3 veces y de pronto me doy cuenta que sí funciona, que cuando me voy a enojar, una vocecita en mi cabeza por allá atrás me dice, espérate, relájate, ¿no? Y era algo que antes no pasaba, si dices, tal vez sí funciona. Y del mismo modo que cuando empiezas a trabajar como ingeniero y haces cosas y eso te ayuda a seguir haciendo más porque te sientes bien, en el momento en que ves que ese tipo de cuestiones funcionan, mientras tengas a tu ego bien agarrado y puedas decir, ok, me equivoqué, tal vez ese tipo de cosas funcionan, puedes ser un poco más abierto a explorar estas nuevas ideas que pueden ir surgiendo. Y esto particularmente fue lo que a mí me fue ocurriendo. Empecé poco a poco a abrirme un poco más a estas nuevas ideas que iban ocurriendo y así fue como me empecé a dejar guiar por cada una de ellas, ¿no? Empecé a tener libros un poco más que en su momento a lo mejor jamás lo hubiera hecho, ¿no? El club de las 5 de la mañana. O sea, posiblemente jamás me hubiera pasado. ¿Por qué? Porque como cualquier ingeniero o la mayoría quizás de SCOM, era un búho, ¿no? Era un tipo que se acostaba a las 4 de la mañana y se levantaba a las 8 si acaso, o 7, o sea, era así. Ahora es lo contrario, ¿no? O sea, no me puedo acostar temprano, pero normalmente me acuesto tipo medianoche y a las 5:30 estoy despierto, ¿no? Como para arrancar mi rutina. Entonces,
ese tipo de cuestiones es nada más el control de ese ego, ¿no? Y la verdad es que como ingeniero es bien duro porque creo que una de las cosas que más nos identifican es que tenemos ese ego bastante inflado de decir, pues es que lo he hecho tantas veces que sé que tengo la razón en lo que estoy diciendo. Entonces, es un poco el tomar esa humildad directamente, ¿no? Y un amigo en paz descanse me decía, la mejor forma de poder controlar esa humildad es navegar con bandera de pendejo todo el tiempo. No hay más, es voy a navegar y lo que me van a decir puede ser que funcione, puede ser que no, o como yo soy un pendejo, voy a probar, vamos a ver. Es lo que me decía, ¿no? En su momento. Ya, qué interesante. Justamente estaba hace poco pensando en eso. Normalmente creo que en México hay mucha gente muy buena. Como dices, probablemente la mayor de las veces son muy egocéntricos. Y el mundo se mueve diferente quizá en México, ¿no? Al menos el mundo de la ciberseguridad. Y entonces comienzas a valorar cómo son tus equipos. Y en ese sentido, como bien mencionas, bien describías cómo trabaja la mente quizá de un ingeniero, no sé si nada más de los ingenieros, pero son como muy de identificar el problema, resolverlo, a veces incluso intentar optimizarlo, pero dejar funcional algo, ¿no? Ese es como siempre nuestro objetivo. Por ejemplo, a diferencia de la gente que estudió conmigo en el doctorado, creo que en algún momento te das cuenta que ya no piensan como ingenieros, incluso su formación fue de ingeniería a nivel, digamos, superior, a lo mejor hicieron una maestría y después del doctorado creo que el mindset cambia un poco, como que ya te intentas enfocar en identificar problemas con base en el modelo, modelar cómo funciona, modelar de dónde viene el problema. A veces no es la parte técnica, como bien dice, a lo mejor cambias un comando, lo que sea, y funciona para un ingeniero. Si después, digamos, eso lo llevas a algo, un espectro más amplio, ya comienzas a ver, pero ¿y eso de dónde venía? Venía de que un desarrollador necesitaba hacer tal cosa y realmente los desarrolladores lo necesitan. Vamos a hacer una encuesta para ver que ellos estén como satisfechos con esta configuración. Entonces lo vas viendo cada vez más amplio y más amplio, que seguramente te pasa ahora como arquitecto de soluciones. A veces tienes que ver todo el panorama y no meterte nada más en el pequeño punto que falló. Y digo, valoraba eso con mi equipo. Mi equipo, la mayoría son gente que tienen ingenierías o maestrías. Hasta donde yo sé no tiene ninguno un doctorado, pero todos piensan como si hubieran estudiado un doctorado. Y a veces me preguntaba, ¿qué formación tuvieron que haber tenido para pensar diferente, ¿no? Para leer artículos, que la verdad es que en mi experiencia, no sé cuál sea la tuya, la mayoría de gente no lee artículos científicos, no, normalmente se van a los RFCs, a los frameworks, a cosas que ya están definidas, pero no tratan de ir a un artículo científico y decir, esto parece que va a ser la tendencia en 10 años. O porque este artículo científico, aunque lo hizo un doctor con 100 artículos bien valorados, tratar de cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué pensó así y no de esta otra forma? Que va un poco con lo que comentas, salirte un poco de la caja, como a veces le llamamos, de no estar nada más enfocado en eso. Ahora que estás como arquitecto de soluciones y que seguramente trabajas con muchos equipos y con gente de diferentes, incluso culturas, a lo mejor universidades que tienen otra formación, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti el decir, hace un rato lo mencionabas, ¿no? O sea, yo supongo que no sé y lo voy a probar y a ver si me funciona. Pero ahora que has tenido contacto con esa gente, ¿cómo es tu forma de aprender de ellos? El decir de, oye, ¿por qué lo pruebas así y no así? De cómo sabes que tienes que probar algo, cómo sabes que necesito pruebas para esto, cosas de este estilo. ¿Cómo ha sido tu experiencia digamos, en tu recorrido hasta llegar hasta donde estás actualmente? Pues creo que una gran parte ha sido el concepto del escucharlos, ¿no? Una vez que ya me aprendí a tener que escuchar, una vez que aprendí a eso precisamente, a quedarme callado, la siguiente parte viene de este Golden Circle que siempre dice start with the why, y es el por qué, ¿no? Entonces,
el escuchar y el preguntar el por qué te abre muchas veces una gran cantidad de cosas, una gran posibilidad. Tú llegas o llego con un cliente y le pregunto X cosa por lo que están manejando y todo, y la primera pregunta es, ¿por qué lo manejas así? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué sientes que eso es tan importante para ti? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y ese por qué les permite a ellos expresar precisamente esa parte que ellos necesitan. Cuando tú escuchas precisamente eso, y eso es lo bonito, el escuchar básicamente significa no juzgarlo en ese tenor, ¿no? Porque si tú empiezas a juzgar lo que está diciendo, ya no estás escuchando, tú ya estás adelantándote al concepto. El escuchar es simplemente lo que te está diciendo, tomarlo directo, y una vez que ya lo tomaste, entonces ahora sí hacer un juicio de valor de lo que él estuvo comentando. Hay ocasiones donde puedes opinar y le puedes decir, me permites dar una opinión al respecto, y hay muchas veces donde no ocurre, ¿no? Irónicamente, eso me ayudó también en mis relaciones, ¿no? Originalmente, y no sé si eso te llegó a pasar o te pasa, pero yo me acuerdo mucho, no quiero decir o no quiero cerrarlo a que como hombre, pero quizás como ingeniero, cuando venía mi pareja con algún problema, lo primero que yo hacía era tratar de resolver el problema. Muchas ocasiones. Es que me cortó mal, bueno, pues ve con alguien más, ¿no? O sea, era como el tratar siempre de resolver el problema, es la parte que venía. Sin embargo, cuando aprendí a escuchar, muchas veces ya llegó el punto en el que mejor le decía una pregunta, ¿solo estás buscando ventilar o quieres que te dé una solución? Y entonces muchas veces te das cuenta que en el 80-90% de las veces, ¿no? Es el quiero ventilar, ¿no? O a veces sí te toman la opinión, sí te toman el tema, pero porque tú ya les preguntaste, entonces estás considerando la parte de ellos, ¿no? En este caso de mi pareja y demás. Y eso te puedo asegurar, digo, independientemente del tema profesional, que me ha ayudado muchísimo para poder cerrar con los clientes, que me llevó a cerrar grandes proyectos a lo largo de Latinoamérica, Europa también y demás. Adicional a todo eso, me ayudó hoy en día que mi relación sea una cosa bárbara, ¿no? O sea, yo me siento muy afortunado, pero es por lo mismo. Ese tema de dejar el ego aparte y también escuchar y decir, dime, ¿quieres que te escuche o simplemente te doy una solución o un comentario? Entonces, mucho va por ahí, ese es el tema. Y eso te permite también, pues, absorber muchas otras cosas, ¿no? Tú escuchas a la gente de Alemania de cómo trabaja y es bien diferente, ¿no? Y una vez que lo escuchas dices, mira, quizás yo pueda tomarles eso también, ¿no? Escuchas a la gente de Estados Unidos cómo lo manejan y dices, tal vez no todo, pero eso sí me gustó, ¿no? Y lo mismo Chile, Argentina, Brasil, cada uno por su cultura, por su experiencia, lo hace de manera muy diferente. Y no significa que esté mal ni bien, solamente es diferente. Y eso te permite a ti tomar lo que para ti, para tu necesidad, para tu perfil, para tu profesionalidad, de lo mejor. Sí, creo que algo que mencionas es esa parte de si estaba, digamos, atado a chicos de ingeniería o quizá hombres en general. Me hizo recordar que hay un libro, es que no recuerdo exactamente el nombre del libro, pero dice algo como de por qué los hombres no saben escuchar y las mujeres no pueden leer mapas o algo así. No sé si lo has leído. No lo he leído, pero lo he visto, sí, alguna vez lo vi. Sí, y describe totalmente lo que mencionas, ¿no? De alguien, bueno, como hombre a veces te expresan algo y en lo que comienzas, en lo que escuchas ya estás procesando en darle una solución. De, probablemente necesitas esto, pero hay veces que solo quieren que los escuches o a veces solo necesitas escuchar, ¿no? Y digo, es muy interesante, quizá te agrade ese libro también. Y bueno, quizá yéndonos de regreso otra vez un poco al mundo de la tecnología, ¿cómo ves actualmente la situación en cuanto a ciberseguridad? Nuevas tendencias con estas nuevas cosas de los LLMs, nuevos servicios, nuevas necesidades, nuevas formas de aprender, todo lo que está impactando actualmente el uso de LLMs. Quizá otras tecnologías también, pero probablemente LLMs es el que hace más ruido. ¿Cuál es tu opinión personal como arquitecto de soluciones, como alguien que ya tiene experiencia y que ha visto la evolución de muchas tecnologías? ¿Cuál es tu opinión? Mira, creo que es un conglomerado de cosas, para serte muy honesto, ¿no?
la parte de mí que piensa que es un buzzword completamente es porque ya todo el mundo lo adoptó, ¿no? Hoy en día ya todo tiene IA, ¿no? O sea, ya estamos hablando de, por ejemplo, hace poco un termómetro, me salió una noticia de Kickstarter que decía, compra tu termómetro que tiene IA para que tu bistec salga perfecto, ¿no? Y eso, como, ¿por qué tendría que tener IA un termómetro cuando tú sabes que el bistec lo quieres a cierta temperatura? ¿No? No me explico el concepto de que me digas que tiene IA eso, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto se ha orientado mucho a generar una burbuja en el cual ahora creemos que esa va a ser la panacea universal. Ya todo es IA. Por el otro lado, te voy a decir que también creo que trae muchas cosas muy, muy bien agradables consigo. Simplifica la información. Yo te mentiría si no te dijera que lo ocupo, ¿no? Yo pago mi suscripción de OpenAI, pago mi suscripción de Gemini y además tengo una GPU donde estoy corriendo diferentes modelos. ¿Para qué? Para conocer, ¿no? Realmente yo no puedo hablar de ellos si no conozco, si no veo cómo se va manejando. Y hay muchas cosas que me encantan, ¿no? Me simplifica mucho. Hoy en día, por ejemplo, quieres hablar de la competencia, le puedes ir y le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Haz una investigación de cuál es la competencia, de cuáles son los puntos malos de la competencia en cada uno de estos. Y gracias a todo este modelo de Agentic y demás, es capaz de empezar a hacer una búsqueda en Reddit, en foros, en todo lo que tú quieras y traerte los detalles y sumarizarte. No es 100% exacto, pero te reduce mucho tiempo. Tú ya no los tienes que ir a buscar, los encontró, los generó. Entonces, todo eso creo que nos da muchas armas. Perdona. Sin embargo, al mismo tiempo, esas muchas armas se pueden tomar de los dos lados, ¿no? Se puede tomar el arma de decir, me está ayudando y es mi asistente, pero como mi asistente junior yo sé que le tengo que revisar su trabajo. O por el otro lado lo puedes tomar como él es mi esclavo, ¿no? Entonces, como en los animes, ¿no? Él ya lo hizo por mí, entonces lo entrego así como va y muchas veces ya ni siquiera sabes lo que está pasando. Entonces creo que tiene cosas muy buenas, creo que es algo mucho, muy chévere en todos sentidos, tanto para el apoyo a cualquier carrera profesional hoy en día, cualquier concepto que tú puedas tener, como también enfocado a la ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad, pensando, por ejemplo, en el concepto del Blue Team. Oye, sobre todo en Latinoamérica, un problema muy grande que tenemos en el tema del Blue Teaming es que la gente no sabe seguridad. Esa es la realidad de las cosas. No sabemos explotaciones, no sabemos cómo funcionan los vectores, no sabemos lo que está ocurriendo. Leemos una alarma que nos pueda disparar el CIEM, una alarma que nos dispare el XDR o que nos dispara cualquier solución que tú quieras ver, pero no sabemos realmente lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo que esto origina? Que por mucho que las empresas inviertan tanto dinero en seguridad, no les esté resultando realmente, porque la parte humana no está a la par de lo que está ocurriendo, ¿no? En la gran mayoría de los casos. No quiero decir en todos, pero en la gran mayoría de los casos. El uso del LLM ahí simplifica ese concepto, ¿no? Oye, estoy viendo este ataque, ¿qué significa? Ah, ¿qué crees? Estás viendo un ataque de explotación que fue generado por un archivo doble extensión, que fue después seguido por un intento de esta plataforma o este ejecutable que está accediendo a tu LSAM. Por lo tanto, credenciales explotadas, ¿no? ¡Pum! Ya, te lo simplificó. Tú como analista que quizás vas arrancando, ya sabes por dónde va el tema y puedes empezar a emitir algún concepto. De nuevo, no va a ser una panacea. A mi parecer no es todavía una panacea. Eventualmente quizás llegue a ser algo mucho mejor porque está avanzando a pasos agigantados hoy en día, pero no es una panacea, está ayudando mucho. Pero por el otro lado, si tú te pegas tanto a ese mundo, ¿no? Como el concepto de hacer las investigaciones, ¿qué impide que puedas pensar de manera maliciosa y no puedas subir demasiada información basura con la cual se va cargando también el LLM? Y entonces empieces a tener basura dentro del mismo punto, ¿no? ¿Quién va a realizar ese filtrado? Y ni siquiera quisiera llegar todavía a poner el punto ético de decir quién está controlando ese filtrado, ¿no? ¿Por qué utilizas un Gemini y entonces tienes una empresa detrás de Gemini que puede o no controlar ese filtrado de lo que te puede dar, que te puede o no orientar hacia ciertas cosas, ¿no? Que le puedas decir, y no estoy diciendo que lo haga, pero que le puedas decir, quiero que me hagas un comparativo de los 100 y de pronto misteriosamente el suyo está hasta arriba. ¿Quién controla ese punto, ¿no? Y ahí es donde viene un poco el concepto de que
de manera inicial, de alguna manera, el ser humano va a tener que aprender de cierta forma a poder segregar esa información. Por mucho que nos vaya a automatizar, creo yo que lo que va a ocurrir es que va a tener que venir una parte del humano de decir qué punto puedo agarrar o no agarrar. Y eso es, por ejemplo, es una de las razones por las cuales yo tengo 3, ¿no? El personal, los 2, ¿no? Y el personal yo sé que no está a la par, porque no puedo estar entrenándolo de la misma manera que están entrenando a los otros. Pero cuando empiezo a tener mis dudas, lo puedo correr por aparte. Me permite inclusive entender cómo funcionan todos estos flujos, todo el concepto de AI, Event Drive y demás cuestiones que ya están empezando a evolucionar gracias a los LLM. Entonces, es un poco de eso. Yo creo que es una gran herramienta. Yo lo uso muchísimo, muchísimo. De verdad, te puedo decir que desde hace algún tiempo di varias conferencias, inclusive en la empresa y todo, al respecto de lo que tenía que ver con el uso de la inteligencia artificial para muchas cosas. Creo que es una herramienta muy poderosa. Nos va a ayudar a simplificar mucho. Pero, como todas las cosas poderosas, con cautela, ¿no? Con la cautela de que no vaya a estar no solamente alucinando, sino que no estaba generando desviaciones hacia algún interés u otro también eventualmente. Sí, creo que hay muchos puntos que comentas bastante interesantes. Quizá no vamos a ahondar tanto, pero también me interesaría saber, ya para ir cerrando, cómo es tu proceso de aprendizaje. Ahorita mencionas que utilizas mucho la IA, además de IA, que seguramente utilizas a lo mejor para de pronto aprender nuevos conceptos. ¿Cómo aprendes? ¿Sueles ir a conferencias? ¿Lees artículos? ¿Lees libros? No sé, ¿cuál es tu forma de aprender? Soy un poquito trato de ser un poco organizado, disciplinado en ciertas cosas. Utilizo mucho una técnica que se llama Pomodoro, ¿no? Es media antigua, súper vieja, pero me funciona muy bien, que son 25 minutos de enfocarme en cosas directamente y después 5 minutos de poder pendejear, ¿no? Hacer como que descansar, entrar a una red social y validar y cosas por el estilo. Y en ese tenor lo que tengo espacios de tiempo dedicados donde leo nuevos artículos. Por ejemplo, me gusta mucho Medium, que me manda cada cierto tiempo temas. Muchos de ellos no lo pago, pero me trae detalles y después ya busco al respecto de ello, ¿no? Y sigo investigando un poco más. Entonces, tengo mis tiempos dedicados para poderme dedicar a nuevas investigaciones. Tiempos dedicados para lecturas por ejemplo, me gustan mucho los artículos científicos, muchísimo. De hecho, no quiero decir que estoy frustrado porque en absoluto lo estoy, pero una de las cosas que más me gastan es la astrofísica. Me enamoré de la astrofísica completamente. Entonces, tengo un pequeño espacio dedicado para leer artículos de astrofísica y muchas veces, voy a ser honesto, videos de astrofísica porque es más fácil de entender para mi pobre conocimiento físico-matemático que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más o menos voy realizando. Y después, pues hago mi filtrado de todo lo que ya fui capturando, veo qué cosas realmente me llaman la atención o no, y empiezo a avanzar un poco más. Y no todo se queda en una parte técnica. En algún momento me he ido hacia una parte financiera, por ejemplo, quise entender el stock market, lo metí. Después vi el tema de inteligencia artificial, lo metí. Y después en mi cabeza fue quizás lo pueda fusionar de alguna manera. Y empecé a hacer mis pininos, ¿no? Pero todo esto con estos pequeños segmentos de tiempo, porque creo que hoy en día la tecnología es una cosa maravillosa. Yo soy fanático de la tecnología, pero nos da tanto que te permite distraerte demasiado, ¿no? Estás leyendo un artículo y te llega uno más, otro más, otro más, y tu cabeza está en 35 lugares a la vez. Entonces, el hecho de que yo me enfoque y ponga estos tiempos dedicados me permite decir, no importa que me llegue un artículo de astrofísica, si yo estoy en mi momento de aprender cosas relacionadas a inteligencia artificial, llámesele LLM, Agentic, Workflow, Event Drive, whatever, lo que tú quieras, tú mandes, es en lo que me enfoco, ¿no? Entonces olvido lo demás directamente. Y eso ha orillado de cierta manera que también, si pues, tú quizás lo hayas notado, que no esté tan pegado ya tampoco a las redes sociales, ¿no? O sea, ya no son un escaparate tanto para mí porque le dejo muy poco tiempo directamente al mismo y por lo tanto, de cierta manera también ha ayudado a que mi cerebro se relaje y no esté pensando en, ay, qué envidia le tengo a X o a Y, sino que por el contrario, cuando conecto y veo en el poco rato que tengo,
me da mucho gusto por X o Y persona que está haciendo tal, ¿no? Yo estoy en este otro lado. Entonces, eso es un poco lo que yo voy manejando y a partir de ahí pues me voy enfrascando, ¿no? Lo que sí siempre es, tengo laboratorio para todo, ¿no? A todo le meto porque yo creo que la única forma de ganar ese conocimiento es poder leer la técnica, bueno, la teoría, perdóname, y por el otro lado poder ejecutar la práctica, ¿no? O sea, la práctica es lo que siempre nos va a estar llevando completamente a la mano. Oh, qué interesante. Sí, creo que alguna vez compartiste que estabas levantando, no sé si un rack o algo para un montón de laboratorios. Y Sí, sí, perdón. sí, no, todavía, de hecho lo tengo ahí, es un Dell Test 36620, tengo un pequeño firewall, tengo una Wi-Fi Pineapple que da internet, entonces el que se quiera conectar pasa por ahí y se conecta a un CIEM y entonces hago un poco de thread intel también de todo lo que va capturando. Sí, digo, es parte de lo mismo, ¿no? Es un tema de, me metí al tema de blue teaming, por ejemplo, y la única forma de entender bien blue teaming era tratar de hacer un pequeño blue teaming, ¿no? Definitivamente no es lo mismo que estar en una empresa, pero te da un poco de las nociones de todo eso, ¿no? De hunting, de etcétera, etcétera. Oh, qué interesante. Y bueno, ya para terminar, ¿quisieras dar algún consejo a algún tipo de persona, yo que sé, estudiantes de la universidad, recién graduados o gente que quisiera moverse a seguridad, algún target que quisieras compartir, algún hack, algún truco ninja? No sé, mira, creo que hay uno que me gustó mucho que se está ocupando cada tanto, que es Choose Your Heart, ¿no? Entonces, hoy en día yo les diría, creo que hemos estado mucho en el tema y se ha potencializado mucho el tema de vamos a hacer las cosas más sencillas para el ser humano. De cierto modo sí, pero no dejemos que todo sea lo fácil, porque nadie creció haciendo las cosas fáciles, ¿no? Entonces, y menos en seguridad. No existe lo fácil en seguridad. No lo van a encontrar jamás en lo fácil en seguridad, ¿no? Entonces, pruébenlo, ¿no? Hasta que sale, va a salir. Y si no sale, no tengan ese temor de acercarse a alguien más y decir, oye, ayúdame, ¿no? Y siempre ese, oye, ayúdame, también es importante, ¿no? El oye, ayúdame no es un hazlo por mí, porque no es el caso, es un hice A, B, C, D, estos fueron mis resultados, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y cualquier persona va a poder estar ayudando directamente, ¿no? Pero eso implica, pues bajar un poquito ese ego del yo merezco todo, ¿no? Que es lo que nos pide el ego realmente, y mucho acercarnos al concepto del vamos a pedir ayuda, ¿no? La humanidad salió adelante gracias a ese tema de pedir ayuda. Y el pedir ayuda es ambos trabajando para ese tenor, entonces implica que tú como pides ayuda entregas la información necesaria para que el que te ayude salga adelante. Entonces lo que les diría es eso y lean mucho. Lean si quieren leer a partir de los LLMs, artículos y demás, háganlos. La gran mayoría ya les permite hacer búsquedas en internet y les trae información, se las condensa y a partir de esa condensación elijan lo que les corresponda e indaguen un poco más y métanse un poco más y prueben, no hay más, sigan probando directamente. Y ya me llegó la película que comentaba, se llama About Time, no sé si les guste, ¿no? Pero sugerencia, es una forma de ver la vida también de manera agradable, ¿no? No todos son bits y bytes, es muy divertido el tema bit y byte, pero hay algo un poco más allá detrás de la computadora y de la pantalla. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, voy a poner aquí las referencias de todo lo que mencionaste, películas, libros, todos los recursos los voy a poner por acá. Y bueno, no me queda más que volver a agradecerte por todo este tiempo y por todo el conocimiento que has compartido. Espero tenerte de nuevo por aquí en algunos meses quizá. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por tenerme, muchas gracias por haberme escuchado este ratote, los divagues y demás, y no, pues nada, agradecido de estar contigo y un verdadero placer de estar aquí. También tu reputación, pues todo lo que has realizado es algo súper chévere, así que estar contigo es algo muy, muy agradable. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, gracias. No, muchas gracias a ti y bueno, seguimos en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, gracias.